La gran cosecha, tiempo de resucitar lo mejor de Dios en nuestras vidas. Entonces, por favor, acompáñenme, vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios, esta palabra, que el Señor nos bendiga. Gracias, Espíritu Santo, Señor Jesús, por este tiempo, lo bendecimos, gracias por esta alabanza, adoración que tú nos has permitido disfrutar en tu presencia. Gracias por esta hermosa iglesia y por estos hermosos pastores que tú has colocado, coordinando y dirigiendo esta sede, esta preciosa sede en la ciudad de Zipaquirá, en la cual tú has depositado tu amor, tu favor y tu gracia. Nosotros solamente queremos corresponder a ese amor, ser esos hijos tuyos obedientes, amorosos, dispuestos siempre a recibir la dirección, a recibir la palabra que tú traes por medio de tu Espíritu Santo, a quien amamos, queremos, y eres lo más importante que tenemos en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Amén y amén. Denle ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Él se lo merece, es lo más precioso. Entonces dice Lucas capítulo 24 versos 36 y 49. Viene la historia del camino a Emaús, cuando el Señor se le apareció a estos dos hombres y hablaban en el camino, y ellos no se daban cuenta que era el Señor Jesús ya resucitado. Y después Él viene aquí con los discípulos y viene esta parte. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén y amén. En el Señor Jesús aprendemos y vemos muchas características, como el amor, la santidad, la fidelidad, la humildad, la sabiduría, la unción y el servicio. Y dice Proverbios capítulo 9 verso 1, la sabiduría, Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Entonces quiero hablarle precisamente de esas 7 características. Pues el Señor entregó su vida, se les presentaba a los discípulos y decía: miren, yo estoy acá con ustedes, miren mis manos, ahí están las heridas, ahí está la señal de los clavos, miren mis pies, que significa la unción. ¿Qué más? La productividad. ¿Y Él? Y el propósito. Entonces, ese precio tan bonito de amor que Dios pagó por nosotros. Pero quiero que hagamos un ejercicio espiritual, por supuesto. Entonces, cada vez que nos mencionemos una de estas características, usted pues va a pensar en esa señal del Señor Jesús, pero en alguien que sea referente en su vida, en el liderazgo, en su familia. Por ejemplo, hablando del amor, yo hablo del amor de mamá, del amor de madre. Para mí no hay, pues primero el amor de Dios, pero después el amor de mamá. Yo admiro ese amor que mi mamá tiene por nosotros, sus hijos, y lo resalto.
Y la Biblia dice tomar lo bueno y rechazar lo malo. Entonces debe haber algunas características y usted piense en qué persona puede tipificar ese amor. Por ejemplo, Pedrito, para ti, ¿quién tipifica ese amor? O el Navi. De los padres. Pati. ¿Y Pati? Para ti, ¿qué puede tipificar ese amor? En la tierra, en tu familia, cercano, en el liderazgo, no sé, en los consiervos. También de los padres. Ay, por igual, papá o mamá. Pedrito, ¿qué dice Pedrito? Pedrito. Uy, ¿eso qué? ¿Dónde anda? Ahí está en ofrenda, súper. El de la esposa. ¿Aquí, Johnny? ¿De la esposa? Tremendo, bueno, buenas. Súper, ese amor. Entonces es pensar en cada una de las características, quién tipifica o de quién me gustaría como aprender esa cualidad y resaltarla, y si está muerta, resucitarla en mi vida. También esos sueños, expectativas, propósitos, ideales que Dios tiene, porque a veces la vida se vuelve monótona, pero con Dios no puede ser monótono. O sea, todo lo que cuando uno llega a la palabra y aprende del Señor Jesús es impactante, sobrenatural, emocionante. Y así debe ser nuestra vida todos los días, porque Dios tiene un plan diario, un plan perfecto, algo para descubrir. Es emocionante. Por ejemplo, yo veía a Pedro aquí el jueves en la velada cansado porque estaba trabajando, pero aquí estuvo. Cualquiera pudo haber dicho, yo estoy cansado, me tocó trabajar, pero estuvo acá en la velada. Entonces eso hay que resaltarlo, porque a veces la vida no es fácil, pero Dios quiere nuestro mejor esfuerzo. Amén. Lo mejor de nosotros, porque excusarse y justificarse es fácil. Muchas personas dicen, no, es que yo no doy amor porque a mí nadie me ha amado. Yo no sé qué es amar, yo no tuve papá, no tuve mamá, puede decir alguien. Lo que ese pastor dice, la mamá, para mí no es cierto porque a mí me abandonaron. Pero si tú tienes el amor de Dios, no tienes excusa. Amén. Porque Dios es la fuente inagotable del amor. Dios nos enseña, nos llena, nos lleva a experimentar esas cosas sobrenaturales, que en lo natural no puede ser, pero en lo sobrenatural sí. Amén. Entonces, ¿cuál es el capítulo del amor en la Biblia? Muy bien, 1 Corintios 13, pero vamos a leer un versículo anterior. Dice 1 Corintios capítulo 12, 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo, hablando por el Espíritu Santo, estaba enseñando de los dones espirituales, del don de la fe, del hablar en lenguas, de la profecía, del discernimiento, de todo eso. Dice, anhelen los mejores dones, pero yo les muestro un camino mejor, y es el camino del amor. Porque el amor es sufrido, el amor es bueno, el amor no tiene envidia, no se cansa, no disminuye, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Aquí hay una pareja que llevan años. ¿Cuántos llevan de casados? Él espera que hable rápido. 39. Maravilloso. Yo digo que esas personas que se casaron y se separaron, ¿qué pasó? Si la Biblia dice que el amor nunca deja de ser, que no se irrita, que no guarda rencor, que no cambia, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre. De pronto no se amaban o no conocían ese amor de Dios que nos lleva a hacer realmente lo que debemos hacer. El amor es la medida de nuestra fe, la inspiración de nuestra obediencia y la verdadera intención de nuestro discipulado. ¿Cómo la vieron? Se lo repito. El amor es la medida de nuestra fe, la inspiración de nuestra obediencia y la verdadera intención de nuestro discipulado. Es decir, todo lo hacemos ¿por qué? Por amor. Porque amamos a Dios,
porque Dios nos enseña a amar la iglesia, a amar a nuestro prójimo y a hacer muchas cosas por lo que Él demuestra, por el ejemplo, porque Él lo demostró, porque Él se abrió la brecha, porque Él dijo: si yo pude, ustedes también. Si yo, siendo Dios, me hice hombre como cualquier hombre y logré todas estas cosas, y es increíble porque aún Juan 14 dice: el Señor, ustedes mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. O sea, el Señor tiene el poder y nadie es más poderoso que el Señor Jesús, pero tenemos más tiempo y ese tiempo hay que aprovecharlo. El Señor abrió el camino, tenemos las oportunidades, las herramientas, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, el poder de su muerte y de su resurrección, que nos ayuda a vencer todo por amor. Amén. El segundo, la santidad. Dice Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15. Hebreos 12. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La santidad para nosotros no habla de perfección, habla de ser separados, apartados, de pertenencia, de pertenecerle a Dios. Dice el pastor César Castellanos que nosotros somos propiedad privada de Dios, amén, que le pertenecemos a Él y por lo cual debemos caminar de esa manera, debemos demostrarnos de esa manera. Pero dice: ojo, cuidado, que no brote ninguna raíz de amargura que os estorbe. Y eso habla de los malos ejemplos. No podemos seguir los malos ejemplos, tenemos que seguir los buenos ejemplos. Por eso, ¿quién puede ser un ejemplo de santidad en mi vida? Que admire, que sé que es una persona humana que se equivoca, pero me gusta su santidad, me gusta como ese ejemplo. Cuando yo llegué a la iglesia, pues venía del mundo, como dice Efesios, uno anda en el deseo de los ojos, en la vanidad de la mente, en la vanagloria de la vida y en esos pecados, en esa religiosidad que engaña, que es solo apariencia. Y pues yo me la pasaba pidiéndole perdón a Dios y sabía y creía que Dios me perdonaba. Y cada vez que le pedía perdón le decía: Señor, perdóname por ser inmoral, cometer actos de inmoralidad, por decir mentiras y por ser el peor ladrón del mundo, porque yo, como jugaba billar, pues le robaba plata a mi mamá para ir a jugar billar, que no tenía plata. Mi mamá decía: venga, esta plata, ¿quién la cogió? ¿Quién no sé? Ni idea, como también era mentiroso. Pero cuando yo estuve en el encuentro, el Espíritu Santo me dijo: ¿sabes? Todas las veces que tú me has pedido perdón acerca de estas tres cosas y yo nunca te he perdonado, porque el pecado está en tu corazón. Hasta que eso salga de tu corazón, serás perdonado. Entonces yo dije: claro, debe ser así. Entonces aborrecemos la mentira, por supuesto la inmoralidad, y tuve que buscar a mi mamá y pedirle perdón por lo que yo hacía. Ya se los he contado, pero uno debe ser transparente, esforzado, buscar esa santidad de Dios. Dios sabe hasta dónde llega la equivocación y el error humano, pero ya tomar la decisión de pecar, eso es otra cosa, porque Dios no busca hacedores de maldad, sino hacedores de bien, personas que busquen andar en esa santidad de Dios, de ser buenos ejemplos. Dice la definición: la santidad de nosotros implica el hecho de ser apartados para Dios por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesús y la guía del precioso Espíritu Santo. Sin el Señor Jesús no podemos hablar de santidad. Él es indispensable, obligatorio, tiene que estar ahí, porque si el Señor Jesús no está, no hay santidad. Somos santos por Él y por la guía del Espíritu Santo. Hablaba mi esposa ahorita de cuando íbamos al Coliseo. ¿Alcanzaron a ir al Coliseo? Sí, Pati también. ¿Cuántos alcanzaron a ir al Coliseo de esa época? Hace poquitos, en todas las reuniones le he preguntado. Chévere, somos los ancianos de la iglesia, ¿no? O sea, de autoridad. Y en esa época, pues súper chévere, porque pues acá no había sede, íbamos al Coliseo del Campín en esa época, era lo mismo, la alabanza, la adoración, la ofrenda, la predicación, la administración, todo súper bonito, las graderías. Y recuerdo que el pastor Sandro, él alquiló una colectiva, era de 15 y 18 personas, a veces íbamos los 15,
A veces íbamos los 18, cuando faltaban personas tocaba recoger ahí para completar lo de la colectiva. Un día el pastor dijo, bueno, nos vamos a lanzar un bus de 30. Y todos ahí y llegamos 15. Y nos tocó irnos. Y de venida, devolviéndonos, el pastor dijo, bueno, vamos a hacer una oración, cierren sus ojos. Señor, te pido que coloques el sentir como el querer en ellos, de ofrendar, de tener la disposición en su corazón para completar y pagar este bus. Tocaba. Y Dios mío. Y un día nos retamos a 2 buses. Estábamos ahí en Zipacentro. Y bueno, llegó un bus, se llenó, el otro bus, 4 personas. Y yo estaba ahí, dije, no. Y yo en el segundo bus, ¿a qué horas me voy a ir? ¿Cómo va a hacer eso? Y estaba con un amigo. Mi amigo me dijo, ¿y por qué no vamos y jugamos billar mejor? Vamos y jugamos billar. Y llegó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿y por qué no más bien llena ese bus usted y se va para el Coliseo? Y yo dije, oiga, sí, es cierto. Esa debe ser la actitud y el buen ejemplo. Si no hubiera sido así, de pronto sería un billarista profesional, no lo sé. Pero pues aquí estamos, gracias a Dios, predicando la palabra de Él. Amén. Dice el Salmo 93, verso 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. ¿A dónde conviene la santidad? A tu casa, conviene. Es de esa manera. Cuando hay conflictos, cuando hay diferencias en el hogar, en la pareja, uno debe buscar la santidad de Dios, el amor. Dice que todo lo sufre, que todo lo soporta, pero a veces es el que hable más alto, el que tiene la razón. De nada sirve tener la razón si eso va a generar un conflicto. De nada sirve. Es mejor perder. Es mejor decir me equivoqué teniendo la razón. No importa, es bajar la cabeza. Entonces cuando, yo no sé por qué a veces a las mujeres les pasa eso, después de 24 días, algo así, ellas empiezan a sufrir unos cambios en su temperamento, en su carácter, y uno como buen hombre se levanta feliz y alegre y dichoso, y las mira y ellas están como, y uno dice, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué la embarré? ¿Qué no traje? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo que sucedió? Pero usted responde con palabras de ¿qué? Y ahora con palabras de ¿cómo? De amor. Hola mi vida linda, mi vida hermosa, preciosa, ¿cómo amaneciste hoy? Depende de la respuesta, ¿no? Ahí ya uno, pero así se responde. Y como decía Maturana, muchas veces se gana perdiendo. Amén, perdiendo. Perdiendo por el bien de la relación. Como dijo William, 39. Él dijo, no, mi esposa, mi mujer es la que lleva las cuentas. Así uno, porque de todas formas, pues las mujeres son hermosas, lindas. Él las colocó como un canal de bendición para nuestra vida. Amén. Tenía que arreglarla por algún lado. Tercero, fidelidad. Fidelidad. Otra columna. Dice Salmo 89, verso 1, nueva traducción viviente. Tercero, siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos de los cielos. Y otra versión dice, siempre cantaré acerca de tu fidelidad. Bonito, ¿no? ¿Hemos cantado? Bueno, ayúdenme porque es que a mí me da pena cantar, pero entonces cantemos, ¿listo? Pero en orden, porque ayer pasó una, ¡tu fidelidad! No, espere. Entonces, 1, 2, 3. Todos, por favor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Hasta ahí, porque yo sé que ustedes se toman la reunión y no, tampoco. Pero ahí se cumplió esa palabra, amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Por su gran amor y fidelidad. Encontré una definición de fidelidad. Wow. Dice, fidelidad es lealtad a la iglesia. ¿Cómo la vio? Lealtad a la iglesia.
porque el Señor de una vez supone que nosotros nos congregamos, que buscamos una cobertura. El Señor no dice, es que usted es de los que lleva una vida de fe sola, solitaria, que vive de acuerdo al Evangelio según San Yo. No, sino que se congrega porque necesitamos del poder de Dios manifestado en el poder de su iglesia. Es de esa manera, por eso dice lealtad, porque aquí es donde realmente se enseñan los valores, los principios de vida, los principios de Dios que debemos seguir. Aquí es donde está la palabra del Creador, del que hizo absolutamente todo. Por eso dice el Señor, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y entonces, como hablaba en Efesios, su iglesia, su Dios se vuelve su propiamente. Y ahí pues tenemos problemas. Ser fiel es ser completamente confiable, firme e incondicional. Imagínense usted llegar a un lugar y que la gente se sienta seguro, agradado, que usted sea confiable donde se encuentre, que alguien se vaya, le deje 25 millones de pesos y esté tranquilo y no suceda nada. El mundo está al revés. Nosotros los hombres, hablando por ejemplo de la inmoralidad y de la santidad de Dios, tenemos que batallar contra esos pensamientos de nuestra mente erróneos. Yo les hablaba de la inmoralidad. Entonces, ¿qué pasa en el mundo? Póngase en el mundo, en un ascensor, van 5 hombres, y entra una mujer. ¿Cómo se siente ella? Insegura, no, intranquila, no se siente bien. Debería sentirse segura, porque nuestra responsabilidad como hombres es amarlas, es honrarlas, es cuidarlas, es protegerlas. ¿A quiénes? A todas las mujeres, sin excepción. Pero a veces no pasa así, porque no hay esa seguridad, esa confianza. Cuando yo llegué al encuentro y como batallaba con esos pensamientos erróneos, con esos pensamientos contrarios a la santidad y a la voluntad de Dios acerca de las mujeres, porque el mundo tergiversa el honor y el lugar que tiene la mujer, que es semejanza, imagen de Dios. Entonces la han vuelto un objeto sexual, la han transformado en algo que ella no es, en la honra, en la santidad. Y apenas salí del encuentro, subía por la calle Séptima y venía una señorita bonita. Y uno tiene que autoanalizarse y autoevaluarse para mirar en qué tiene que cambiar. Y yo la miré. Cuando yo la miré, vi en algo en ella que nunca había visto en una mujer. ¿Y sabe qué era? Santidad. Me impregnó eso, me gustó eso. No sé quién es, nunca la volví a ver, no sé si sería un ángel de Dios, pero yo dije, yo quiero eso. Yo quiero lo que esta mujer transmite, inspira. Yo quiero ser fiel a Dios, porque cuando uno es fiel a Dios es fiel en todo, hasta en sus pensamientos. Tendremos que batallar con eso, claro que sí, pero llegamos a ese nivel de esfuerzo. Dice la Biblia, el Señor en Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Él sabe que es difícil para nosotros, pero ¿qué hacemos? Nos esforzamos por llegar a Él, por su amor, por su santidad, por su fidelidad. Amén. De esa manera, entonces nos impregnamos de esas cualidades, de esas columnas que se vuelven fuertes y sólidas en nuestra vida, que nos llevan a tener una vida cristiana victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Lo cuarto es la humildad. La humildad. Dice Filipenses capítulo 2 versos 1 al 11. Entonces vamos pensando en el Señor Jesús y vamos mirando quién es ejemplo de santidad, quién es ejemplo de amor, quién es ejemplo de fidelidad y de humildad. Verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás.
por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué pasó con ese aplauso para Él? Es espectacular el ejemplo de nuestro Señor Jesús, porque esa humildad, esa forma de ser. Yo cuando leía Lucas 24, leía esa porción de la escritura cuando llegó el Señor Jesús, donde sus discípulos, los inmaculados, dirán: no, pues el resucitado y sublime, y sube al cielo, y hay ángeles con un arca y tocando el arpa y todo, y subiendo. Sí, claro, es divino, es espectacular. Pero el Señor Jesús resucitó y dijo: ¿no tienen un pescadito por ahí? Yo estoy acá. Y le dieron un pescado. O sea, es espectacular. Y hasta postre, porque le dieron, dicen que un panal de miel para comer. O sea, eso habla de la humildad del Señor Jesucristo. Definición de humildad. Concepto bíblico de la humildad se refiere a conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros en Cristo. Amén. Hay personas que se vuelven muy estudiosos de la palabra de Dios, y eso es admirable, pero pierden el enfoque de la eficacia de la palabra, que es el amor, que es la misericordia, que es la compasión, no el juicio. Y se vuelven, son jueces, y todo lo están juzgando y diciendo: es que esto, es que aquello, es que los líderes, es que los pastores, es que la iglesia. Cuando Dios nos llama es a amar, a tener misericordia los unos de los otros. Dice el Señor Jesús: yo no los juzgo. Dice el Señor que Él no nos juzga, y si el Señor no nos juzga, ¿quién somos nosotros para hacerlo? La palabra que les doy, ella los juzgará, pero el Señor no, porque el Señor es solo amor. Solo amor, su mirada, como llegó ahí con los discípulos, como compartió: miren, aquí estoy. Claro, es espectacular, y de esa manera nosotros debemos acostumbrarnos de conocer cómo es Dios. Y primera de Juan dice que Dios es amor, que Dios es amor, así como el Señor, y saber quiénes somos nosotros en Cristo. Escuche esto, por favor. Si tú sabes quién eres en Cristo, tú siempre andarás en victoria, siempre. Lo que pasa es que si nos olvida, o nos desenfocamos, o permitimos argumentos en nuestra mente y en nuestro corazón que no son, o lo que les digo, nos volvemos jueces. Hablaba en esta consejería, y lo juzgaba todo, y se le volvió el dedo hacia él mismo, y ya se volvió un dedo autoacusador, y decía: yo tampoco estoy cumpliendo. Es que, querido amigo, nadie va a cumplir a cabalidad, nadie, a exactitud, a perfección, nadie, porque no es por justicia ni por obras, sino es por gracia, por amor y misericordia. Es de esa manera uno se mantiene humilde. Hay personas que se mueven bien en la humildad, en los momentos difíciles de prueba son humildes, pero cuando viene la exaltación no soportan la prueba y se van, o caen, o retroceden. Porque está bien la humildad, pero en la exaltación les falta precisamente esa humildad. Uno tiene que ser humilde siempre, en todo momento, y más cuando Dios lo exalta a uno. Cuando Dios lo lleva a tener esos lugares de honra y de autoridad. Por eso yo amo a los que sirven, por eso esta camiseta de amar y servir, porque hay muchas personas que lo hacen anónimamente, que lo hacen porque aman a Dios, porque su corazón está comprometido con Él y tiene un corazón humilde como para Él. Amén.
De la humildad viene la sabiduría, porque Dios al que se humilla, exalta, y el que exalta, lo humilla. Por eso el camino a la sabiduría es el camino de la humildad, de la humillación, de humillarse uno delante de Dios siempre. Recuerdo una vez que estaba en la iglesia y estábamos orando, solo estábamos los 12, y entonces eso fue hace muchos años, y el Espíritu Santo me dijo: yo quiero que te arrodilles en este momento. Y yo miraba, pero nadie se ha arrodillado. Yo, ¿por qué me voy a arrodillar? Dirán que soy pecador o que quién sabe qué hice. Hijo, yo quiero que te arrodilles. Entonces ya como que uno transforma sus pensamientos, su manera de ver las cosas, y me arrodillé delante de Dios y sentí una liberación y una paz, porque a veces Dios nos manda a eso. No que, uy, miren cómo lo admiramos, qué buen siervo, qué pastor, qué líder, qué cristiano. No importa, lo que importa es estar bien delante de Él, delante de Dios, con humildad y con sabiduría. Proverbios 9:1 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y Santiago capítulo 1 verso 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿A algunos de nosotros nos ha tocado hacer esa oración en algún momento? Señor, dame sabiduría. Levante su mano, así, casi todos, claro. A todos nos toca pedir la debida sabiduría. ¿Qué persona que tú reconozcas tiene esa cualidad y tú dices: yo tengo que aprender de ella? Dice la definición: sabiduría es la revelación para actuar de acuerdo al mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, conforme a la palabra de Dios. Claro, la palabra de Dios es para nosotros, pero no para Dios, porque Dios es soberano, el Espíritu Santo es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera porque Él es santo, santo, santo. Uno no puede decirle a Dios: Señor, tu palabra dice esto, tú tienes que hacer esto. No aplica. Aplica es para nuestras vidas. Si el Señor quiere usar un borracho para traernos un mensaje, pues lo va a hacer. Pero Señor, pero es que es un borracho. No importa. Si el borracho dice: el hermanito, Dios le dice que tiene que amar a su esposa, que tiene que quererla, porque si usted no la quiere, yo sí la quiero. Entonces dice: Dios mío, me está faltando algo, tengo que hacer algo diferente. Si Dios llevó una burra para hablarle al profeta Balaam por medio de una bula, de una burrita, lo hizo. Él es soberano, nada. Uno tiene que moverse, porque dice: la letra mata, mas el espíritu, la palabra tiene que hacerse viva en nosotros. Y tenemos que llevarla a nuestra vida y autoevaluarnos y autoanalizarnos y cambiar qué está pasando, qué está sucediendo, cómo tengo que actuar sabiamente, porque a veces nos la pasamos echándole las culpas o juzgando, o todo lo exterior está mal, y tampoco pues dándonos duro a cada uno, siendo esos jueces implacables, esos autojueces, porque eso es lo que busca el enemigo, que nos autocondenemos también, y eso está mal, porque el Espíritu Santo nos anhela, el Espíritu Santo nos quiere. Recuerdo una vez que salía David del palacio de Jerusalén, porque Absalón tomó el reino. Iba David y llegó uno de sus súbditos y escupió al rey David y lo maldijo. Le dijo: esto te pasa porque tú eres un rey impío, porque Dios se ha alejado de ti. Y salió el general del ejército y dijo: Señor, ¿quieres que mate a este hombre que te está ofendiendo? Y David dijo: no, déjelo, porque Dios lo ha traído para humillarme. Sabiduría. Sabiduría, recibir, eso es humildad. Recibo, me tocó recibir, amén, listo, y aprenderé eso. Y Dios devolvió a David en victoria, y por eso está la unción. Lo sexto es la unción. Dice Hechos capítulo 10 versos 37 y 38: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Me fascina ese versículo.
Aquí es cuando Cornelio busca al apóstol Pedro para que vaya a hacer la célula a su casa. Y les habla, y Pedro empieza a contarles toda la historia y les dice cómo viene esa unción del Espíritu Santo sobre el Señor Jesús, que también se coloca como cada uno de nosotros, porque Dios quiere darnos de esa unción. De esa unción dice que para hacer el bien y para sanar a todas las personas que el enemigo quiere dañar, porque Dios está con nosotros. Amén. Entonces necesitamos esa unción. Definición de unción: confianza del poder y la autoridad de Dios en una persona, en un lugar, en un grupo de personas. Es cuando Dios deposita su confianza y le entrega su poder y su autoridad para hacer su obra de acuerdo a sus planes y sus propósitos. Uniendo esa columna de la fidelidad con la unción, nos trasladamos al Getsemaní, al huerto de los olivos. Cuando estaba el Señor Jesús orando antes de ser entregado, hablaba a mi esposa que el diablo entró en el corazón de Judas para entregar al Señor, y que él estaba en ese huerto de los olivos, que significa lagar de aceite. Y aunque el momento era crítico, era difícil, era una situación complicada, ese lugar estaba lleno de unción, lleno de unción. Vinieron los ángeles para fortalecer al Señor. Vieron esas experiencias sobrenaturales, espirituales. A veces pasamos momentos difíciles en nuestra vida que no comprendemos, que no sabemos, pero el Señor está ahí. Ahí está su presencia, ahí está su unción. Muchas veces no lo vemos, pero Él es cuando más fuerte nos sostiene. Amén. Entonces, cuando estamos pasando por la prueba o la dificultad, sabemos que la unción del Espíritu Santo nos acompaña, y si la unción de Dios está con nosotros, nada nos faltará. Nada nos faltará. Entonces aprendemos del Señor el amor, ¿qué más? La santidad, la fidelidad, la humildad, la sabiduría, la unción y por último el servicio. El servicio. 7 columnas de bendición. Dice Mateo 20:28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Definición: el servicio es una forma de adoración, de expresar gratitud a Dios y compartir su amor y la gracia que nos ha sido dada. El servicio nos ayuda a menguar en nuestro ego para parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay personas, por ejemplo, que están sirviendo en logística en este momento y no están acá escuchando la palabra, pero ¿qué están haciendo ellos? Adorando, porque están sirviendo en la casa de Dios. Entonces hablaba de la época hace 23 años, cuando teníamos que irnos a encuentro, a servicio. Hablaba la pastora en estos días, y sí, para irse de guía de encuentro, usted primero tenía que irse de servicio, para ir a lavar baños, a tender camas, a cocinar, a hacer muchas cosas. Y yo quería irme de guía, entonces tenía que hacer un estudio bíblico sobre el servicio. ¿Qué es el servicio? Porque es importante el servicio, a quién realmente se sirve, todo eso. Y entonces llegué a la finca, yo no sabía qué tenía que hacer. Llegué a la finca donde era el encuentro y dije: buenas noches, ¿qué hay que hacer? Y me encontré con una señora, Miriam, de la cocina. Yo creo que ella estuvo en el servicio militar o algo así, porque nos hizo ponernos en una fila, y todos acá en una fila, por favor, y en silencio y firmes. A ver usted, ¿cómo se llama? Omar, mi capitán. Omar, ¿por qué no me saludó cuando llegó? Es verdad, no la saludé. Aprenda, cuando llega salude sin importar quién sea. Usted me puede ver la de la cocina, pero mi nombre es Miriam y a mí me saluda. Amén, aleluya. Sí, señora, gloria a Dios. Vamos a cocinar. Yo no soy muy diestro en la cocina, entonces pique cebolla, lave los platos. Me dijo: Omar, vas a hacerle el almuerzo a los guías. El almuerzo me tocó ver. ¿Qué es el almuerzo? Pechuga asada. Pechuga, entonces parta la pechuga, dejo a la mitad de la pechuga en el hueso, mire. Y haga todo eso, pero es bonito,
porque eso habla de la humildad y uno aprende de verdad que es el servicio y como para Dios. Y a veces uno menosprecia a ciertas personas, pero deja la oportunidad de aprender muchas cosas. Hay un secreto en la vida y es que todos necesitamos de todos. Usted no sabe en qué momento va a necesitar de pronto esa persona que no la considera importante o la menosprecia, pero en algún momento, ay, ay, ay. No más, por ejemplo, cuando nos toca ir a recoger firmas en los procesos electorales. Una firma es valiosa y eso a veces es un poquito como humillativo, porque uno es detrás de la gente. Ay, ¿será que me puede firmar lo del referendo? Que no sé qué, que no quiero. Yo sé que a muchos les pago, ¿cierto? Ay, fírmeme, no sea malito, firme. Hasta una firma, hasta eso. Y Dios ve cómo de verdad cuando uno tiene un corazón humilde y lleno de servicio, pues Dios lo respalda. Por eso hemos llegado hasta donde hemos llegado, no por nosotros, sino por la gloria, la gracia y la misericordia de Dios. Este lugar es maravilloso, este lugar es hermoso, o no hemos vivido cosas bonitas en este lugar. Aquí hay personas que han restaurado sus matrimonios, que han restaurado sus vidas, que han dejado vicios, que como dice Efesios, han dejado esa pasada manera de vivir, ese viejo hombre como yo, que andaba en el deseo de los ojos, en la vanidad de la mente y en la vanagloria de la vida, y ahora entro a vivir por la palabra de Dios en su luz admirable. Amén. Y aquí estamos, amando y sirviendo. Amén. ¿Qué es esto? La barriga. Lo están grabando, mijo. El servicio. ¿Amar y qué? Amar y servir, amar y servir.